En este vídeo vamos a ver cómo analizar una variable de tipo cualitativo con el complemento statistics de hojas de cálculo de Google. Para ello utilizaremos una de las hojas de cálculo de ejemplo que hemos presentado al inicio del módulo. Más concretamente vamos a utilizar la hoja de cálculo acceso a la universidad, que contiene los datos de las universidades públicas valencianas para el curso 15-16, de alumnos matriculados, la demanda y la oferta correspondiente de cada uno de los grados, así como la nota media de acceso en función de la universidad, el ámbito, el título, el centro y el tipo de centro. Por ejemplo, en este caso tenemos que las variables universidad, ámbito, título, centro y tipo de centro son de tipo cualitativo, y que las variables nota media de acceso, oferta, demanda y matriculados son variables de tipo numérico. Más concretamente nos vamos a centrar en el estudio de la variable ámbito. Para ello lo único que tenemos que hacer es en complementos seleccionamos el complemento statistics, de descripción de datos describe data. Aquí nos aparece, a la derecha nos aparece el menú de trabajo, donde vamos a indicar el tipo de variables con las que vamos a trabajar, y en función de eso nos proporcionará el análisis correspondiente. Vamos a añadir la variable, en este caso podríamos añadirlas todas si le diéramos al botón All. Solo vamos a utilizar la variable ámbito. Automáticamente, al ser de tipo cualitativo, la reconoce como una variable de tipo factor. Aquí hay dos opciones, la opción by y la opción filter, que estudiaremos cuando trabajemos con más de una variable, y aquí están las opciones por defecto que nos aparecen. Nos aparecen tres tipos de gráfico: histograma o gráfico de barras, el gráfico de sectores, el Pareto Chart, que lo vamos a eliminar porque no lo vamos a estudiar, y la frecuencia relativa, que es básicamente la tabla de frecuencias. Una vez le damos al botón crear, automáticamente nos va a generar una nueva hoja de cálculo donde nos van a aparecer los resultados. En primer lugar nos aparece el gráfico de barras, en segundo lugar nos aparece el gráfico de sectores, y en la parte de texto nos aparece la correspondiente tabla de frecuencias, los diferentes niveles con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Para obtener el porcentaje, pues simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y ya está, o simplemente expresamos estos números con la opción porcentaje que tenemos aquí, formatear como porcentaje, y aquí nos aparecen los datos tanto para el gráfico de barras como para el gráfico de sectores. Lo primero que podemos ver en estas opciones que nos aparecen aquí y que viene reflejado en los gráficos es que, por ejemplo, hay dos barras que tienen el mismo color, y por ejemplo no todas tienen el texto completo. Él por defecto suele acortar el texto si tenemos textos muy largos. Bueno, pues la forma de completar esto es muy sencilla. Si queremos completarlo sobre la tabla de frecuencias, pues simplemente escribimos las opciones que faltan, ingeniería y arquitectura. Así tendríamos la tabla completa. Y si lo queremos hacer aquí, pues simplemente de la misma forma, perdón, y arquitectura. Este se podría copiar y pegar sin problemas. De esta forma ya podemos ver que ahora las etiquetas en ambos gráficos aparecen completos. ¿Podríamos editar estos gráficos? Sí. La primera forma de edición, en este caso para el gráfico de barras, es, por ejemplo, podríamos colocar que todos los colores de las barras fueran iguales o que cada una tuviera un color diferente. ¿Dónde se puede configurar eso? Bueno, pues eso se puede configurar en esta columna que aparece aquí del color. Este es el color asociado, el código de color asociado a cada una de ellas. Por ejemplo, podríamos copiar el primero y pegarlo en el resto, de forma que ahora todos
las barras tuvieran el mismo color. Esta es la opción más sencilla para cambiar los colores del gráfico de barras. Pero también tenemos otro tipo de opción de edición, porque por ejemplo aquí no nos aparecen los datos, pues simplemente nos podemos ir a la opción de edición pinchando sobre el gráfico, y en la flecha que aparece aquí nos podemos ir a la edición avanzada. Si queremos que aparezcan los datos, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es bajar hasta la opción serie, donde pone etiquetas de datos, y añadir el valor. Este valor, por ejemplo, lo podríamos poner en negrita y hacerlo pues bastante más grande. Igual que también podemos modificar los textos que aparecen aquí simplemente con los tamaños correspondientes. No vamos a modificarlo en este caso, pero se puede hacer sin ningún tipo de problemas también. Y de esta forma podremos configurar el gráfico de barras. Podemos fijarnos además, si actualizamos, estos gráficos son bastante interactivos, y cuando nos colocamos encima de ellos pues podemos ver las etiquetas. Esto sería para editar el gráfico de sectores. En este caso también vamos a editar el gráfico de barras. El gráfico de sectores es incluso más fácil de editar. Simplemente si pinchamos sobre el gráfico, por ejemplo, y le damos a la opción del lápiz que tenemos aquí y nos colocamos sobre un sector, pues podemos modificar su color simplemente clicando sobre la opción de color correspondiente. ¿Cómo podemos editarlo más? Por ejemplo, aquí nos salen otras opciones, el tipo de fuente, el color del fondo, demás. Simplemente todo es editable en este caso de gráficos, igual que los gráficos de Excel. Si queremos edición avanzada, pues simplemente clicamos sobre edición avanzada y nos saldrían opciones parecidas. ¿Qué es lo más interesante, por ejemplo, de la edición de este tipo de gráficos? Pues, por ejemplo, en la leyenda, utilizar la opción de etiquetado, que nos proporciona la etiqueta de cada uno seleccionando automáticamente su sector. El único problema es que aquí, por ejemplo, aparecerían duplicados dos veces el porcentaje. ¿Cómo eliminamos el porcentaje de una de ellas? Pues en la opción porción, en lugar de representar los porcentajes, podemos representar el valor. Y así, por un lado tendríamos el número de estudios y el porcentaje que representa sobre el total. También podemos editar el agujero del anillo para hacerlo más pequeño, o por ejemplo para hacerlo desaparecer, o darle la opción de 3D al gráfico para dar otra sensación gráfica, por ejemplo. Una vez hemos finalizado, pues simplemente le damos a actualizar y ya está. Tendríamos aquí el gráfico correspondiente. Si queremos editar los tamaños, pues igual que antes, nos metemos sobre las leyendas y tocamos el tipo de rótulos y demás. Hay que tener cuidado porque conforme editamos los gráficos, las leyendas pues se van haciendo más pequeñas y en algunos casos incluso desaparecen. Con lo cual, cuanto más simple sea el gráfico, es decir, cuantas menos opciones extrañas podamos tener de 3 dimensiones o de maximización o demás, pues mucho mejor. Para editar la tabla de frecuencia, pues simplemente lo único que podemos hacer es podemos copiarnos estos datos y nos los podemos llevar a cualquier documento e insertarlos como una tabla, como ocurriría en cualquier documento de Google o de forma similar como ocurriría en un documento de Word. Si queremos cambiar esto a formato porcentaje, pues como hemos dicho, simplemente marcamos y le damos la opción de visualizar como porcentaje y automáticamente nos aparecen los porcentajes asociados de cada una de ellas. Y esto es todo para el análisis descriptivo de una variable de tipo cualitativo.